Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto con el vicegobernador de la provincia, Carlos Aquín. Estaba pensando por qué se llega donde se ha llegado a la provincia de Jujuy con tanta impunidad durante todos estos años. Yo creo que se llega a esta instancia porque el régimen que que terminó el gobierno encabezado por Eduardo Fellner, se encargó durante la década desperdiciada de extinguir los controles capaces de impedir y castigar los abusos de poder. Hubo un plan, créame, para poder saquear el Estado. Y parte de ese plan fue pulverizar los mecanismos de control. Y como consecuencia de esto, hoy nos estamos espantando cuando asistimos a las denuncias sobre la grosera malversación de fondos públicos ocurrida en los años de Fellner y Genefes. Ahora, amén de la espectacularidad de los hechos, creo que la sociedad todavía no toma conciencia del desastre que han dejado estos señores. Hoy, como consecuencia del escándalo por las viviendas, el vicegobernador, que me lo va a contar ahora, dice que hay 2.000 jujeños que no tienen la posibilidad de un techo propio. El dinero llegó a la provincia, pero alguien se lo llevó. Ahora, para que esto ocurra, había que dinamitar previamente el sistema, como le decía, de controles establecidos, para poder ejecutar este plan. La impunidad y el desenfreno con la que operaron estos señores describen un escenario restaurador muy complejo para el gobierno de Gerardo Morales y del contador Aquín. Y uno de los temas fundamentales es el restablecimiento de la ley. Yo creo que no hubiera sido posible la consumación de estos delitos sin el trabajo sucio del jefe de esta banda, porque esto es una banda que operaba de esta manera, enquistada en el poder y que operaba de esta forma. Pero para eso, vuelvo a insistir en el concepto, había que dinamitar los mecanismos de control que se prevén para estos casos. Transformaron a la legislatura, mire, en una suerte de escribanía de gobierno, ¿sí? Subordinaron la independencia de la justicia para poder avanzar y poder consolidar los esquemas de corrupción. Este impresionante sistema perverso para consolidar la corrupción es precisamente lo que tiene que desbaratar este gobierno. Y en este punto quiero decir que siento que el gobierno está solo. Usted me dirá, pero ¿cómo que está solo? Claro, porque hay sectores, como es el caso de los gremios jujeños, que deberían acompañar. Porque esto es una cuestión de Estado, el tema de la corrupción. Hoy, si usted hace una encuesta de opinión pública, la preocupación por la corrupción ocupa el centro de las preferencias. Hace un año atrás era la inseguridad. Entonces, todos tienen que estar comprometidos en la lucha contra la corrupción y los gremios también. La actitud de los gremios es de pedir hoy, ¿no? Pienso, de pedir sin darse cuenta del daño que ha ocasionado esta formidable máquina de saqueo de las arcas públicas que impactan en el bolsillo de los trabajadores. Por eso es importante el compromiso de los dirigentes en este sentido. Sin embargo, daría como la sensación que hacen la más fácil. Reclaman y si no hay respuesta, que Dios te ayude.
y te paran la provincia como va a pasar el viernes. Con esto no quiero decir que no existan urgencias. Todos acá somos trabajadores. Yo, mis camarógrafos, todos sabemos, sentimos el impacto que tiene la inflación. Pero debe haber una toma de conciencia que el impacto que tiene en la economía de la provincia el fenómeno de la corrupción es dramático. Entonces, pueden hacer 20 paros, pero la situación va a seguir siendo la misma. En San Luis, ejemplo que la contadora Ustares nos comentaba ayer por radio, en San Luis el acuerdo fue unánime para todos los sectores. Sí, pero ¿sabe qué pasa? En la provincia de San Luis no hay impunidad. Es el presupuesto más chico de la Argentina, pero se administra bien. Y hay un acuerdo en todos los sectores. Por eso la sociedad de Puntana funciona normal. Habrá discusiones, habrá debates, pero siempre hay acuerdo. Porque hay cuestiones claras. No hay impunidad y se administra como corresponde. ¿Sabe qué? El presupuesto, el 50% del presupuesto de San Luis es para pagar sueldos. El otro 50% es para hacer obra pública, para que los ciudadanos de San Luis vivan con dignidad, vivienda. ¿Usted escuchó alguna denuncia de corrupción escandalosa como en la provincia de Jujuy? No. Pero allá están todos comprometidos en que no debe haber impunidad. Por eso digo que aquí los gremios reclaman sin hablar de la impunidad. Y si lo hacen en una versión edulcorada. Es una versión light. Pero verdaderamente el daño económico que genera la corrupción no tiene precedentes. Entonces, la plata que se va por un lado es la que no tienen los trabajadores. Ni yo, ni los camarógrafos, ni los trabajadores son representados por los gremios. Entonces, esta tragedia no se arregla con la voluntad de una persona o de dos personas, sino que se arregla entre todos. Todos tienen que poner algo sobre la mesa. Y quiere que le diga una cosa, el gobernador tiene que ponerse al frente de la mesa del diálogo, sin minimizar la tarea de los ministros. Pero hay circunstancias en las que el gobernador debe hacerlo y explicarle con crudeza a los representantes de los trabajadores qué es lo que está pasando. Espero que el discurso del viernes el gobernador de la provincia le hable claro a la sociedad, porque eso lo va a ayudar a él también a gobernar. Y los gremios deben ponerse a disposición para colaborar en estos temas, como la cuestión vinculada a la lucha contra la corrupción, porque saben más de la cuenta. En un minuto estoy con el vicegobernador Carlos Aquín. Bueno, estamos en el aire, nos visita el vicegobernador de la provincia, Carlos Aquín. ¿Cómo le va? Gracias por estar acá, muy amable. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, ¿es tan dramática la herencia? Porque hoy tienen un frente complicado, que es el paro que impulsa uno de los sectores gremiales, la intersindical, y hay otros que están en pie de guerra. Y me parece a mí que el tema de la corrupción tiene impacto en el bolsillo de los trabajadores. ¿El gobierno esto lo comunica como corresponde, contador? Mire, la verdad que yo no dejo de sorprenderme de las barbaridades que se han hecho en el pasado. Está todo contaminado. En los espacios en donde uno se vincula o incursiona, está todo cruzado por una matriz de corrupción. Yo creo que esto es algo que viene desde la nación a la provincia. No tenemos que dejar de lado y decir que todo esto ocurrió nada más que en la provincia. Esto es responsabilidad de la nación. Me parece que es una matriz que viene desde la nación, en donde hubo funcionarios nacionales, en donde hubo decisiones políticas de quienes ocupaban cargos nacionales, de que se produzca y se haga lo que se hizo en Jujuy. Porque si no hubiera habido esa complicidad de lo nacional con lo provincial, los fondos no hubieran llegado a la provincia para que haga lo que acá se ha hecho. Bueno, pero si usted, por ejemplo, viene el presidente y le plantea una barbaridad, me imagino que usted se va a plantear y decir, no, mire, usted será el presidente, pero esto no pasa. Bueno, pero no pasó eso, los fondos son nacionales, se mandaron a la provincia y en la provincia se hicieron cosas
que rayan con la irrazonabilidad total y absoluta. Hacía referencia en el comentario al tema de las viviendas. La verdad que es un tema gravísimo que estamos atravesando, a partir de que no sabemos quién tiene las viviendas, no sabemos quién no tiene vivienda. Habrá visto que se está haciendo desde el Ejecutivo relevamientos, sí, domicilio por domicilio, para saber quiénes habitan las casas. La pérdida de institucionalidad en la provincia ha hecho que esto ocurra, que las casas se otorguen, que no se otorguen los títulos, que no se sepa quién tiene 1, 2, 5, 10, 15 o 20 viviendas, que las alquilan, que las venden en el mercado. Mucha gente que ha tenido que pagar para acceder a esa vivienda montos de 15, 20, hasta 40.000 pesos. Es decir, toda una locura, una cosa gravísima que ha ocurrido y de la que yo creo que muchos todavía no toman conciencia. Pero además, hay muchísimas obras a lo largo y a lo ancho de la provincia, desde obras grandes a obras chicas, que están a medio hacer. Pero que cuando vamos a la Nación a pedir fondos para esos programas, la plata ya ha sido girada a la provincia. Y quienes tenían que hacer las casas ya han cobrado la totalidad, y las casas están a media. Pero no estoy hablando de las casas solamente. Trabajo, por ejemplo, me comentaban en un club de Purmamarca, a los cuales se le dio una obra a una cooperativa para que le haga los vestuarios. Y están a la pared a medio hacer, pero está pagada la obra y la cooperativa se fue. Y ya no hay quien reclamarle. Entonces, cuando vamos a la Nación a pedir fondos para continuar las obras, y la Nación dice, ya le mandé la plata. Es decir, ¿cómo te voy a mandar 2 veces la plata para la misma obra? Entonces esto también es lo que nos está produciendo algún tipo de parate, del que muchos, ¿no es cierto?, no son ajenos, pero hay que de nuevo sacar de los fondos provinciales, porque la Nación no nos va a volver a dar plata para la misma obra, y sacar de otra parte para terminar las obras. Es decir, es una situación muy complicada. Pero además hay otros hechos más graves. Hay viviendas que tendrían que estar materialmente visibles, poder tocarlas, porque de acuerdo a los papeles están construidas y están pagadas, pero en la realidad no están. No están las viviendas. Hay alrededor de 2.000 que se han podido detectar hasta ahora, viviendas que han sido pagadas, que no están y que la plata tampoco está. Esta es la realidad que nosotros estamos viendo día a día, y cada día que pasa son más las cosas en educación, pero ni le cuento, en educación las cosas que se hacían, que pasaban, de cómo se malversaban los fondos, la falta de rendición de cuentas, utilización de fondos nacionales que llegaban al Ministerio de Educación para cualquier cosa, pago de cena, pago de festejo. Mire, realmente es increíble que haya podido pasar eso en un Estado. Es decir, hubo un Estado ausente, ¿no? Es decir, un desgobierno total, digamos. Eso sí. Desgobierno. Pero digo, ausente también, como consecuencia del desgobierno, sí, ausente frente a las demandas de la sociedad. Exactamente, no había salud, no había educación, no había absolutamente nada. Esto es el abandono que nosotros denunciamos muy claramente durante la campaña y que a nosotros nos lo transmitía la gente. Ahora, ¿y los responsables, contador? Bueno, ¿Cuál es su visión respecto de esto? Mira, yo lo que veo, y que es lo que dijimos durante la campaña, nosotros tenemos que partir de la base de que por ahí tenemos muchas críticas, desde los mismos peronistas o de algunos sectores, por haber tomado la decisión que tomamos en su momento, radicales y peronistas, de este peronismo diferente, que yo siempre lo diferencio, de haber armado un proyecto político con Gerardo Morales y de haber presentado este proyecto político a la sociedad de Jujuy. ¿Qué nos hubiera pasado, es lo que yo me pregunto hoy, si no hubiera habido esta decisión de estos dos sectores de hacer lo que hicimos? Hoy estaríamos gobernados por Milagro Sala y Eduardo Fellner. Esto que estamos descubriendo que pasaba, ¿qué hubiera sido de los jujeños? Lo miramos en su momento,
vimos que la sociedad de Jujuy en su conjunto se estaba autodestruyendo, decidimos elaborar este proyecto político que siempre dijimos que tiene base sólida, etcétera, etcétera. Porque si no, no había destino en Jujuy. Fíjese que nos encontramos con impunidad, un poder judicial que no funcionaba, la institucionalidad totalmente quebrada, cruzado por hechos de corrupción de todo tipo, con pérdida de un sistema de salud. No había salud en la provincia, no. Un sistema educativo totalmente colapsado, con falta de generación de empleo genuino para la gente. Una provincia devastada, totalmente devastada, con municipios en donde usted lo ve y todos están con millones y millones de pesos de plata que no sabe qué se ha hecho, a dónde ha ido, todo denunciado con juicio por parte del Estado en contra de los funcionarios. Esto es una locura, realmente pareciera ser una película de ficción la que estamos... Y ahora, ¿cómo es el camino hacia el orden, Bueno, contador? nosotros esto lo advertimos, dijimos durante la campaña qué es lo que íbamos a hacer, qué es lo que necesitábamos hacer para ir recomponiendo. Lo primero que teníamos que hacer para poder llevar adelante cualquier tipo de acción era tener seguridad jurídica. Teníamos que tener una justicia que funcione, jueces que no sean amenazados por sectores sociales, jueces que sean condicionados por el poder político. Necesitamos la independencia del poder judicial, necesitamos un poder judicial más ágil, más moderno, y fuimos por esto. Hoy creo que hay una justicia independiente, hay un poder judicial que está funcionando, evidentemente está funcionando, si no, ¿a quién se le hubiera cruzado por la cabeza soñar en algún momento que las cosas que se produjeron desde la justicia en Jujuy se hubieran producido? Creo que... Ahora, el frente... Sí. Trabajamos a partir de tener seguridad jurídica en generar la paz social, salir del conflicto, de la conmoción permanente, recuperar la institucionalidad, dejar esto de que cualquier institución, cualquier organización, cualquiera manejaba los fondos públicos, que nadie rinda cuentas. Eso se va terminando, estamos bancarizando todo, queremos que todo sea transparente. Fíjese usted que llegamos en este grado de corrupción a que el Banco Nación autorice las cosas que pasaban dentro del Banco Nación, mirar la televisión y ver que se llevaban bolsos de dinero retirados con una tarjeta en efectivo, violando lo que son las leyes nacionales, provinciales, las circulares del Banco Central. Bueno, esto es lo que nos pasó, esto es lo que no nos tiene que pasar como sociedad. Ahora, frente a ese escenario dramático que usted describe, tenemos el frente gremial, que es un poco Sí. lo que decía yo recién en mi comentario. Digo, pareciera como que no hay tiempo, ¿no? Es decir, hay una urgencia que es el impacto inflacionario, naturalmente, pero ¿cómo evalúa usted la idea de los gremios de ir a un paro, por ejemplo, el viernes? Mire, yo creo que la sociedad está cansada. Yo entiendo, ¿no es cierto?, porque a uno mismo le pasa en su casa, con su gente, con quienes se mueven, con quienes tenemos contacto todos los días, que la situación económica no es la mejor. Estamos complicados. Es una situación que no es local, es nacional. Estamos en un contexto más general. Pero me parece que yo respeto mucho los derechos. Prácticamente gran parte de mi vida le he pasado a una institución como la Defensoría del Pueblo Nacional, que es la que preserva y cuida los derechos de la gente. Y tengo un especial respeto por los derechos gremiales, sindicales, por todos los derechos. Pero me parece que tiene que haber una cuota de razonabilidad, de sensatez. En algún momento se va a llegar a un acuerdo en la discusión salarial. Este proceso anual, habitual, signado en algunos momentos por una situación económica más difícil o más benigna, históricamente se ha dado. O sea que es un proceso de ponerse de acuerdo, de generar consenso, de generar pautas, que tendrá que llegar en algún momento a una definición y a un acuerdo.
pero me parece que no necesitamos ya los jujeños expresiones que generen caos, violencia, conmoción. Tenemos que ser más normales, tenemos que llevar adelante procesos más naturales de discusión, de consenso, de acuerdos, de expresión, de disenso, en fin, esto que venimos diciendo que tenemos que recuperar los jujeños. Así que, por ahí, ¿no es cierto?, veía los otros días en algunos medios que hacen un paro para saber si van a hacer paro. Ya me parece una cosa tan ridícula que se plantea una cuestión así. Así que yo creo que es un proceso natural, normal, que todos los años ha venido ocurriendo y va a seguir ocurriendo, que es poner, ¿no es cierto?, los salarios más o menos en condiciones para que la gente pueda subsistir con la situación económica nacional que nos viene, que tenemos aumento de luz, aumento de gas, que aumentaron los productos, en fin. Pero bueno, hacerlo en un marco de razonabilidad, de diálogo, de consenso, de discusión. A mí me gustaría también escuchar, ¿no es cierto?, desde los sectores gremiales, hablar de la modernización del Estado. Tenemos un Estado obsoleto, pesado, que la verdad que no nos sirve, que lo único que nos genera a los usuarios mismos son trabas, complicaciones. Me gustaría que se sienten a la mesa a hacer los aportes, la discusión, que sean estos los temas que ocupen realmente la inteligencia de los jujeños, más allá de la razonabilidad que tiene la discusión de los salarios de los trabajadores. Vicegobernador, mañana, ¿qué vamos a escuchar en el discurso del gobernador Gerardo Morales? Bueno, yo creo que estuve reunido ayer con Gerardo, nos reunimos habitualmente, estamos siempre en contacto. Creo que va a ser el viernes a la tarde, una evaluación de qué es lo que recibimos, de qué es lo que pudimos hacer en estos más de 100 días, que no es poco, pareciera ser en el tiempo que ya nos olvidamos las cosas que transitamos en estos meses, y seguramente qué es lo que va a ser de acá para adelante. Creo que hemos transitado, como recién decía, la etapa de la cuestión judicial, de darnos seguridad jurídica, independencia del Poder Judicial. Estamos recuperando la institucionalidad. Se ha logrado una paz social en la provincia, que la vamos a sostener a rajatabla. Se está tratando de cambiar esta mentalidad de que se puede delictuar sin consecuencias. Tiene que haber premios, castigos, esto también se va imponiendo. Me parece que viene una etapa que es la etapa de lo productivo, de la generación de empleo, de la generación de actividad económica. Fíjese usted que si usted se pone a pensar con el desastre que teníamos antes, ¿quién iba a poner los ojos en Jujuy? ¿Qué empresa, qué empresario podía mirar a Jujuy con interés? Habrán sido algunos capitales de riesgo, o los cuales tenían alguna certeza que les daba la anterior gestión, pero conmoción permanente, falta de institucionalidad, corrupción, violencia, sectores sociales que manejaban prácticamente... ¿Quién iba a venir? No iba a venir nadie. Hoy tenemos seguridad jurídica, paz social, institucionalidad. No en vano recibimos la visita en poco tiempo del encargado de negocios de Alemania, la visita de 3 embajadores, la presencia en Jujuy, que ustedes habrán notado, de muchísimos empresarios chinos, japoneses, australianos, norteamericanos, gente que empieza a mirar a Jujuy y que realmente viene a interesarse porque hay riqueza en nuestra provincia, hay posibilidades de crecimiento, de desarrollo, de inversión, y empiezan a mirarnos porque dicen, bueno, vamos a ver si realmente en Jujuy hay seguridad jurídica, si salieron del estado de conmoción, si hay institucionalidad, si hay un gobierno serio que pueda respetar, ¿no es cierto?, que nosotros vayamos a Jujuy a invertir. Yo he tenido oportunidad de tener charlas con distintos empresarios, con distintos funcionarios de otros países, y la verdad que se van sorprendidos.
y tienen la decisión, y eso es importante porque ellos a su vez son embajadores de esto que difunden en el mundo. Y la sorpresa, yo quiero contar una anécdota, porque me vino a visitar un empresario vinculado a la minería australiana, que tiene esta empresa o este sector de explotación que está radicado en Salta. Y yo le conté todo esto, de la seguridad jurídica, de la institucionalidad, de la puesta a disposición del Estado para que vengan a invertir en Jujuy. Y se fue muy contento, muy agradecido y demás. Y después la gente de Salta que había venido con él, me llamaron para decirme que el hombre estaba muy asombrado. Y yo le dije, bueno, de la seguridad, de esto que estamos hablando. Me dijo, no, está asombrado de que no le hayan pedido nada. ¿Cómo le digo yo que no le hayan pedido nada? El peaje. Sí, fíjese usted. Qué bárbaro. Estaba Bueno, naturalizado el tema. y parece ser que sí, pero bueno, eso en nuestro idioma no existe, eso no iba a existir. Hay sectores de la sociedad que dicen el cambio es gente presa. ¿Usted cree que la justicia, usted espera, mejor dicho, más señales de la justicia en este sentido? Yo he vuelto a reiterar muchos de los conceptos que nosotros sostuvimos en la campaña, junto con Sergio Massa, que inclusive son temas de actualidad nacional. Por ejemplo, el tema de la ley del arrepentido, que algunos se la quieren atribuir, que dicen hace 20 años, bueno, si hace 20 años que no la pudieron sacar porque no serán muy útiles. Pero la ley del arrepentido, propuesta del Frente Renovador, que los corruptos vayan presos con cárcel efectiva, que no prescriban los delitos de corrupción, que se puedan incautar los bienes una vez comprobados los delitos de corrupción. Todas esas son propuestas del Frente Renovador. Ahora esto usted lo puede hacer, lo puede capitalizar acá para la provincia de Jujuy. Nosotros trabajamos para eso y apoyamos estas propuestas. Lógicamente son leyes nacionales, porque afectan códigos nacionales y demás. Pero lógicamente a nosotros sería espectacular poder tener esto en la provincia. Ley del arrepentido. Y fíjese cuántos están sabiendo cosas y tienen temor. Hay algunos lugares en donde le garantizan protección, pero bueno, es relativa la protección. Pero sería bueno saber toda la verdad, saber todo lo que pasó. Esta creo que es una lucha que vamos a tener que llevar adelante, gracias a Dios la justicia funciona. Y lo que tengan, lo dijimos en la campaña, no es una cosa nueva. Lo que tengan que rendir cuenta y no le cierren las cuentas, si la justicia considera que tienen que ir presos, que vayan presos. Y si es perejil, es perejil, y si no es perejil y el más grande, que sea el más grande. Pero como sociedad, si nosotros no terminamos con estas cosas y no tenemos destino. ¿Usted necesitaba tomar el control del partido para garantizar la consistencia de la alianza de gobierno? La verdad, nosotros desde nuestro espacio no pensábamos meternos con el tema del partido. Esta es la realidad, nosotros pensábamos consolidar el espacio del Frente Renovador, de plantearnos un peronismo diferente, de venir a disputar, ¿no es cierto?, desde nuestro espacio, el espacio de los otros, pero nos encontramos con una realidad distinta. El conjunto de los militantes, del peronismo, de la gente vinculada a nuestro partido, demostró un hartazgo, un cansancio, y vieron, ¿no es cierto?, la oportunidad de decirle basta a una conducción que le hizo mal a la provincia y le hizo mal al partido. Y nos pusieron en esta situación de un poco ser como coordinador de toda esta expresión tan grande desde el peronismo, que no querían más el peronismo que le habían impuesto durante tantos años. Y fue como que nos fueron llevando a esto y bueno, terminamos, ¿no es cierto?, en esta disputa partidaria. Pero lo que les dejo muy en claro a la gente de Jujuy, lo he dicho con mis congresales, con mis consejeros, mi lealtad hacia Gerardo Morales es inquebrantable. Este es un proyecto político para los jujeños, no para los radicales, los peronistas, para todos los jujeños. Y vamos a trabajar en este sentido, y el Partido Justicialista, si está bajo mi conducción, es para la construcción de un Jujuy distinto. Gracias. Ha sido muy amable. El vicegobernador Carlos Aquín con nosotros. No se mueva. Ya sigue Palpalá hoy. Chau.
Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.